Grabar. Bien, muy buenas tardes. La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes, en colaboración con el CER, el Centro de la Enseñanza para la Religión, eh, les da la bienvenida a esta charla del día de hoy sobre un tema que tiene que ver con la efeméride que vamos a vivir en unos días más, pero que también tiene que ver con nuestra sociedad, que tiene que ver para la importancia de un hecho histórico para nuestro país, lo que dejó. Así que, bueno, todas esas cosas las contarán la profesora invitada del día de hoy. Pero les quiero dar la bienvenida a estas charlas que hacemos en conjunto con el CER. Pero antes de presentar a la profesora y antes de explayarme un poquito más en el tema, quisiera darle la palabra a Sofía de León, directora del CER, para que nos pueda dar la bienvenida también, porque junto con ella estamos organizando este tipo de charlas. Hola, muy buenas tardes a todos. Qué gusto verlos en estas actividades formativas y de cultura general, pero que nos unen para ir profundizando en estos temas que son tan importantes. El Centro para la Enseñanza de la Religión está muy preocupado de la formación continua de ya sea profesores, catequistas, agente pastoral, pero de todas las personas que tengan algún interés en profundizar en temas con alguna connotación doctrinal, teológica o también pedagógica relacionado en estos temas. Así que bueno, estamos muy contentas de contar también con Bárbara, la expositora el día de hoy, que bueno, que nos va a ilustrar muchísimo en este tema que es tan interesante y tan importante en estos días concretos para nuestro país. Así que muchas gracias a todos por conectarse. Sabemos que hay gente de distintos lados del mundo con harta diferencia de horas, pero qué amorosos que estén acá conectados. Y bueno, nada, la bienvenida y la bienvenida también a nuestro centro para que se sientan como en su casa para participar de todas las actividades que organizamos. Gracias. Bien, Sofía, muchísimas gracias a ti también. Así que, bueno, vamos al tema que es la charla del día de hoy, lo que nos convoca, el incendio de la iglesia de la Compañía de Jesús, que como les dije y como también lo dijo Sofía, tiene una importancia que va mucho más allá del mero hecho de un incendio del patrimonio de la iglesia, de la religión, de los jesuitas, sino que abarca muchos otros aspectos y últimamente también ha estado muy de moda. Muy sobre la palestra a partir de una novela histórica que ha tenido bastante relevancia en nuestro país. Quien nos acompaña el día de hoy, y paso a presentarla, es la historiadora Bárbara Giangrandi. Ella es historiadora por la Universidad, por la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesora de la Universidad Gabriela Mistral. En lo general, ella realiza este tipo de charlas de difusión de la historia a través del colectivo Tertulias Históricas, a quien también los invito a todos ustedes que puedan seguirlo en su Instagram. Muy entretenido, ilustrativo y con bastante buen material para también quienes somos profesores tomarnos de ello eh, para nuestras charlas, clases, preparación, planificación y todo ello. Así que muy bienvenida, Bárbara, a Hola, esta charla y ¿se te escucha? dejo, Sí, se escucha perfecto y te dejo ya. con el aula virtual. Voy a compartir pantalla. Y yo estoy con un poquito menos de ropa porque estoy acá en Iquique y estoy con todo cerrado dentro de la casa porque tienen afuera un festival en la playa, así que bueno, quizás me da un poquito más de calor. Bueno, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y hoy día nos toca ver un tema que yo encuentro, me llama mucho la atención que no sea más conocido y que efectivamente se haya empezado a conocer a raíz del libro de la Fran Solar. Y estamos a 5 hoy día, así que estamos a 3 días ya de la conmemoración del Día de efectivamente la Virgen, pero cuando ocurre este incendio. Yo me voy a enfocar un poquito más en lo que fue el incendio en sí mismo y las consecuencias también de lo que esto va a generar. Para partir un poquito de contexto, un poquito de historia de Chile, a mí siempre me gusta volver para atrás, no vamos a volver a Adán y Eva, pero sí vamos a volver a la independencia de Chile, porque cuando Chile se independiza, podríamos decir que están casi todos de acuerdo en que queremos una república. Ya no quieren un rey, pero sí quieren una república. El problema es cómo formar esa república. Y viene la lucha, siempre eso es generalmente es entre dos, como tenemos hoy día también,
En este caso entre conservadores y liberales. En la Guerra Civil de 1830, ya aquí ya pasó Bernardo Higgins, pasó Manuel Rodríguez, pasó José Miguel Carrera. En esta guerra de 1830 van a ganar los conservadores y en Chile somos ordenaditos desde el principio. Periodo conservador, periodo liberal, periodo parlamentario y tienen esos nombres por quienes gobiernan. En este caso el periodo es primer periodo conservador y después va a venir el periodo liberal, donde gobiernan los liberales. En este gobierno tenemos a Prieto, Bulnes y Montt, y lo principal que se va a generar en este conservador son los ideales portalianos. La figura de Diego Portales va a ser muy importante, si bien no escribe la Constitución del 33, de 1833, sí hay mucho de lo que él piensa que se plantea en esa Constitución y que va a ser un problema después, ¿ya? Lo que va a generar, voy a ir para adelante y para atrás, pero lo que va a generar principalmente el incendio de la iglesia de la Compañía es la secularización. Va a impulsar las leyes laicas que esta Constitución del 33 no permitía reformar, ¿ya? Por lo tanto, por eso parto desde aquí, porque es importante entender que Chile viene de un periodo conservador y tiene una Constitución conservadora. ¿Qué significa conservadora? Significa que Portales creen un poder grande, un ejecutivo grande, con harto poder, con atribuciones para poder ordenar. Tenemos que acordarnos que Portales era un comerciante que le va mal en los negocios porque hay mucho mercado negro. Entonces él dice, bueno, para que funcionen los negocios, funcione la economía, tenemos que tener un país ordenado. Además, Portales se cuestiona y dice, bueno, pero nosotros estamos acostumbrados a tener un rey. Ese rey nos ha dicho que hacer toda la vida. Por lo tanto, la gente puede votar. ¿Podemos nosotros tener aquí voto popular? Por supuesto que no. Primero hay que educar para que después la gente pueda votar sabiendo lo que está haciendo. Como es una república, tiene que haber oposición de cierta forma. La democracia se sustenta en esta idea de que hay distintas formas de pensamiento y yo puedo elegir. Si no tengo distintas formas de pensar, en el fondo estoy en una dictadura, en una cosa más autoritaria. Por eso es que va a empezar desde 1841 en el gobierno de Bulnes a volver a aparecer la tendencia liberal, que ya en 1849 va a lograr formar el primer partido, uno de los primeros partidos políticos de Chile. ¿Con qué quiero que se queden? Con esta idea conservadora de orden que viene desde Portales y que de a poquito los liberales van a tratar de cambiar. Como yo les dije, tenemos la independencia, ensayos constitucionales, la guerra entre conservadores y liberales y viene el periodo conservador. Para cambiar del periodo conservador al periodo liberal, tenemos una problemática porque los liberales, para poder llegar al poder, se van a tener que unir a los conservadores, que uno dice, pero ¿cómo? Si son totalmente opuestos. Pero con tal de que no siga, en este caso Antonio Varas, que era amigo de Manuel Montt, ellos van a decir, prefiero unirme. Tenemos así que llega a la presidencia José Joaquín Pérez Mascayano. Acá ustedes verán que yo puse la palabra perra pisada. Es simplemente porque así me acuerdo de los presidentes. Durante el periodo liberal, Pérez, Errázuriz, Pinto, Santa María y Balmaceda. Este es el periodo de la Guerra del Pacífico y que culmina con el gobierno de Balmaceda en 1891 con la Guerra Civil. Dentro de ese periodo tenemos enmarcado el incendio de la compañía. José Joaquín Pérez, si bien llega con la Alianza Liberal Conservadora, es de tendencia más liberal y yo solo les quiero dar un atisbo de qué significa ser liberal. Ser liberal viene de las ideas de la Ilustración, entonces tenemos que remontarnos un poquito a la Revolución Francesa, donde, por ejemplo, se respeta al individuo. Yo les acabo de decir que Portales creía que primero había que educar para que la gente pudiese votar. Estoy caricaturizando, pero para que se entienda. En cambio, el liberal dice, no, la gente puede, confían en el individuo, por lo tanto, puede decidir. Y ahí tenemos ya una diferencia. Además, toda la tendencia de la Revolución Francesa es anticlerical, ¿ya? No tengo tiempo para meterme ahí por qué, pero son anticlericales, es antiiglesia. Por lo tanto, los liberales también van a decir, bueno, no necesariamente tienen que ser antiiglesia, pero sí de tolerancia religiosa. Una cosa que en Chile va a pasar todavía y falta mucho tiempo desde este periodo en adelante para que se separe y esté diferenciado la iglesia del Estado y para que haya tolerancia religiosa.
Además, los liberales también tienen esta idea del progreso a través de la razón y la ciencia, nuevamente caturicarizando. Antes llovía porque Dios nos castigaba. Acá los liberales, no los liberales, pero en el fondo cuando ya se mete la razón y se mete la ciencia, llueve porque el agua se evapora. Es un poquitito esa es la forma en que se va a ver el progreso desde esta tendencia liberal. Como creen en el individuo y creen en la capacidad del individuo de aprender, en esta época van a ver, aunque ustedes no lo crean, 17 prensas distintas, o sea, 17 diarios. Cualquiera que pudiera escribir podía hacerlo. Y gracias a esos diarios que nosotros tenemos toda la información del incendio de la compañía. Otro problema importante es la iglesia y el Estado. ¿Qué está por sobre? ¿Quién manda? Porque en este minuto tenemos iglesia y Estado unidos. Solamente para que se hagan una idea, hoy día lo que va quedando de iglesia-Estado unidos sería, por ejemplo, un Estado islámico, donde las reglas del Islam están metidas en el Estado, ¿ya? Para que entiendan un poco qué significa que el Estado y la Iglesia estén unidos. La Iglesia en este minuto controlaba a la población porque era la que bautizaba, sabía quiénes nacían, era la que te permitía casarte, en el fondo la que permitía que te murieras, dónde enterrarte. O sea, la Iglesia manejaba toda esa parte. La iglesia siempre ha servido para sentar las normas sociales, ¿ya? Porque la iglesia al final, independiente de qué iglesia sea, por lo general, puede haber casos diferentes, por lo general la iglesia te da, o sea, los 10 mandamientos, que no me pueden decir que son malos, o sea, son la base de una sociedad, la base de una comunidad. La iglesia da unidad, da identidad. Por eso es que es tan importante y por eso es que se decide desde un principio mantener a la iglesia y al Estado juntos, porque es parte de la identidad, de la idiosincrasia chilena. En 1856 va a ocurrir un problema donde un sacristán, tengo entendido yo, pueden ser las malas lenguas, estos son los cagüines de la historia, habría tomado un poco más de vino, ¿ya? En la catedral. Entonces, el arzobispo lo habría expulsado de sus deberes por borrachito. Cosa que este sacerdote va al tribunal civil durante el gobierno de Manuel Montt y le dice, oiga, don Manuel, por supuesto que no habló directamente con él, pero le haber dicho, oiga, don Manuel, ¿sabe qué? Yo quiero volver a la iglesia. Y Manuel Montt le dice, bueno, vuelva a la iglesia. Y ahí se enfrasca este problema en ¿quién manda? ¿La iglesia que expulsó a este sacerdote o el Estado que le permite volver? Y ahí es cuando se va a fraccionar y se dividen los partidos y es por eso que se hace esta alianza liberal conservadora. Estoy simplificando bastante, ya, pero es para que se entienda porque aquí quizá no todos entendemos tan fácil la historia y esto es un asunto bastante complejo cuando uno se mete en profundidad. Así que ya tenemos bastante tiempo, bastantes luchas desde que aparecen estos liberales entre el poder de la iglesia y el Estado. Otra cosa que hay que entender bien, sobre todo para este evento, es que nosotros estamos hablando de la iglesia, del incendio de la Compañía de Jesús, ¿ya? La iglesia de la Compañía de Jesús, que son los jesuitas. Hoy día algunos los critican bastante y los culpan de este incendio, pero nosotros vamos a ir dilucidando si es que eso es así o si no, y la historia cada uno tomará su posición. Aquí no vamos a juzgar a nadie. Los jesuitas vienen de Ignacio de Loyola, ¿ya? Este noble que en una batalla se rompe la pierna y lo único que tenía para leer el pobrecito son historias de los santos y ahí se da cuenta que puede ser grande a través del servicio a Dios. ¿Qué tienen excelente a mi criterio los jesuitas? Esta idea de educación y dedicación a la enseñanza, por eso, y además de misionar, ya son misioneros, por lo tanto Ignacio Loyola dice hay que salir a todo el mundo y dedíquense a la educación y a la enseñanza. ¿Qué significa esto? Que cuando llegan a Chile se van a dedicar a educar a las comunidades indígenas. Por lo tanto, los jesuitas van a llegar a esos lugares donde no llega el Estado, porque el Estado no alcanza administrativamente a cubrir todos los territorios, pero los jesuitas sí lo hacen. Esta sería una de las razones, este poder de llegar donde no está el Estado, el poder económico que tenían y el poder que tenían, porque imagínense lo que significa que el Estado no se preocupa de la educación y se preocupan los jesuitas. O sea, es un poder importantísimo que cuando llegan los Borbones a España, que son franceses y son
más de tendencia, podríamos decir, de Luis XIV, del Estado, soy yo, son estos monarcas absolutos. Pucha, tener el contrapeso de los jesuitas era bastante malo para su forma de entender el poder. Por eso es que los van a expulsar en 1767, que los expulsan incluso desde Europa, o sea, los expulsan de todos lados, y van a volver una vez que acá en América se independicen los países, y ahí vuelven estos jesuitas a Chile, ¿ya? Y vuelven también a Santiago y vuelven con toda esta labor educativa que traen por detrás. Entendiendo que este es el contexto en el cual nosotros nos acercamos al año 1863, yo les quiero poner en perspectiva el incendio de la compañía. Cuando yo escuché esto, quedé plop, igual que con Dorito, porque dije, no puede ser yo de colegio católico, universidad católica, y nunca me contaron de esto. El incendio de la Compañía de Jesús es nuestro Titanic, nuestras torres gemelas. En el Titanic murieron 1.514 personas aproximadamente, porque siempre hay detalles. En las torres gemelas murieron 3.000 y más. En el terremoto de Valdivia, 1.655. Si yo les hablo a ustedes del Titanic, las torres gemelas y el terremoto de Valdivia, ¿todos saben qué? En este incendio, y me voy a adelantar, murieron, según el New York Times, 2.500 personas. ¿Cuántos de ustedes, antes del libro de la Fran Solar, antes de este año, conocían el incendio de la compañía? Cero. Además, yo soy profe de colegio. Esto es lo que encontré en los libros, el Frías Valenzuela, los clásicos de Chile. No salen. No es obligatorio en el currículum de los colegios. Solamente se nombra porque a raíz de este incendio se va a formar el Cuerpo de Bomberos de Santiago, ¿ya? Es como, hubo un incendio terrible, qué pena, pero se forman los bomberos, ¿ya? También vamos a hablar de los bomberos. Solamente se los muestro porque es un hecho que efectivamente la Fran Solar tiene razón en haberlo vuelto a hacer. Yo no sé ustedes, pero yo soy muy visual. Yo necesito saber dónde estoy parada. Así que nos vamos rapidito, pasar por los mapas. Acá está el Cerro San Cristóbal. ¿Siguen? ¿Se ve el cursor ahí? Aquí está el Cerro San Cristóbal. Acá va el río Mapocho. Y aquí en este circulito está la Plaza de Armas. De esta Plaza de Armas tenemos aquí el Museo Histórico Nacional, donde hoy día Fran Solar está haciendo una clase sobre esto mismo. Acá al lado está Correos, la Catedral y el Congreso. Si ustedes miran este mapa, acá hay un espacio en blanco. Ahí es donde estaba la iglesia de la compañía. Vuelvo acá, Plaza de Armas, Catedral. En el potito de la catedral estaba la iglesia. Esta es una maqueta del Museo Histórico Nacional, donde está la Plaza de Armas, la catedral antigua, todavía no tiene las torres, y era la iglesia de la compañía, ¿ya? Para que lo visualicen, hoy día obviamente esto está así. Tiene estos jardines que ya se los voy a mostrar al final. ¿Por qué el 8 de diciembre? No es casualidad. En 1854, bastante nuevo, ya era una fecha bastante nueva, el Papa Pío IX decide establecer el 8 de diciembre como el día del dogma de la Inmaculada Concepción. Ese día para confirmar la pureza de la Virgen, que había venido sin pecado original, por lo tanto podría ser madre de Jesús. Esto va a llegar a Chile y llega a Chile también en esos mismos años con el Monseñor Joaquín Larraín Gandarillas, que decide, como es un mes de pureza, establecen, esto tiene mucho más cuento y viene un poquito más de medieval si uno quiere irse para atrás al 8 de diciembre, pero aquí van a establecer que es necesario un mes de preparación para este 8 de diciembre, y es el mes de María que hoy día seguimos y estamos en el mes de María, y que en todos los colegios católicos nos hacían rezar y llevarle las flores a María durante todo este mes. Para los que se acuerdan, a mí me tocó y todavía me sé el rezo perfecto. Es una fecha, como yo les digo, popular, transversal a la sociedad, ya no es que vayan las clases más altas y las clases más bajas, sino que aquí se mezclan todas las clases porque es una sociedad muy religiosa. Por lo tanto, esto es como cool, esto es taquilla, ir a la iglesia ese día, iba toda la gente, ya, o sea, era
un evento además en la Plaza de Armas, estamos hablando en el 1863, o sea, una cosa muy distinta que quizás hoy día nos chocaría, pero en este minuto era realmente la fiesta esperada antes de la Navidad. Como siempre, yo diría que hasta el día de hoy las mujeres han sido más devotas que los hombres el típico que te dice, mi amor, rece por mí, ¿ya? Y uno va a la misa porque uno es la que va y reza, entonces los hombres son más simbólicos y eso también va a explicar por qué en este incendio murieron muchas más mujeres que hombres. Nosotros tenemos, si ustedes para que lo piensen, en Río de Janeiro arriba hay un Cristo, nosotros tenemos en arriba del cerro a la Virgen María, ¿ya? Y esto tiene que ver también, quizás, porque en algún minuto, no sé si ustedes se acuerdan, pero Bernardo Higgins encomienda la última batalla, la batalla de Maipú, a la Virgen. Y como ganan, la hace generala. Si ustedes se fijan en esas imágenes, la Virgen tiene sus medallas incluso como generala de Chile. Por eso es que Chile se ha acercado mucho más a la Virgen en una tradición bastante más larga que en otros lugares. Vámonos al incendio. Sabemos que estamos en una sociedad religiosa donde las mujeres son las que más fervientes seguidoras de la religión y ocurre esta catástrofe que, como yo les digo, va a generar muchas cosas porque realmente es una catástrofe violenta. Se estima que murieron los más conservadores, dirían 1.500, pero no, vamos a tener entre 2.000 y 2.500 víctimas. No hay un número exacto porque fue tan rápido, tan violento y tan brutal que solo se reconocieron 7 cuerpos. De los 2.000 que estaban allá adentro, solo 7 personas fueron identificables después del incendio. Muy poquito de este número son hombres y niños, porque los hombres se ponían, además llegaban tarde, entonces se ponían en los bordes de la iglesia y cuando parte el incendio van a alcanzar a salir, ¿ya? Por lo tanto, hay un margen de hombres y niños, pero la mayoría son mujeres. Quienes administraban esta iglesia que efectivamente le pertenece al Estado, pero la administraba la Compañía de Jesús. Aquí es cuando algunas personas se empiezan a agarrar y culpan 100% a los jesuitas y otros simplemente lo consideran un accidente. Como yo les digo aquí, no vamos a tomar posiciones, sino que vamos a tratar de ver un poco más los hechos. El capellán era Francisco Cañas y el párroco era Juan Bautista Ugarte. En este minuto existían las Hijas de María, que es una, no sé si es congregación, ahí me puedo estar equivocando, un grupo de mujeres laicas que tenían este grupo que se juntaban varias veces a la semana y rezaban a cargo de este Juan Bautista Ugarte. Esta es una imagen porque van a salir imágenes, no sé qué fotografía en este minuto hay, pero muy poquita, menos para una cosa así, del Frank Leslie en Estados Unidos, ¿ya? Donde se muestra un poquito qué ocurrió. Y yo ahora me voy a meter en un tema un poco más escabroso, yo lo sé, un poco más morboso si quieren, pero vamos a ver por qué ocurre este incendio. Primero que todo, la iglesia era una de las primeras iglesias hechas a cal y canto de 1630. Va a sobrevivir más o menos el terremoto de 1647 a otro de 1730. Además, unos niños persiguiendo una lechuza, en un minuto, no sé si han visto alguna vez la foto de la lechuza cuando se asusta, que estira las patas y de verdad que parece una bruja. Entonces estos niños persiguiendo a esta bruja, le prenden fuego a la lechuza y la lechuza sale volando y le prende fuego a la iglesia. Entonces, esta iglesia, que ya era muy antigua, además la habían vuelto a armar y parchar y como que a medio maltraer y dicen que la prensa dice que en el fondo 40% de lo que se recaudaba para poder rearmar bien la iglesia se lo echaban en el bolsillo la gente de la iglesia. Por lo tanto, no se habría arreglado estructuralmente nunca, sino que simplemente parchado. Y Benjamín Vicuña Maquena nos dice, aquella iglesia fatal no fue sino una ruina disfrazada, una chispa y se venía abajo. O sea, ya en la época se sabía que esta iglesia tenía estas fallas estructurales y por lo demás, como era muy antigua, no se había modernizado y no tenía los protocolos que ya existían en Europa. Esto yo no le voy a echar la culpa a nadie porque imagínense lo difícil que eran las comunicaciones para además haber establecido protocolos, imposible. Pero ya en Europa habían ciertos protocolos que aquí todavía ni siquiera se llevaban a cabo. Como les digo,
por una cosa de lejanía y de tiempo, lo más probable es que esto no hubiese llegado y no le vamos a echar la culpa a nadie. Benjamín Vicuña Maquena también publica en el Mercurio el plano de la iglesia y explica que parte de la modernización era ensanchar las puertas. Porque esta iglesia, y necesito que me sigan con el cursor, tenía la puerta principal, que está aquí, yo no sé si puedo hacer como un puntero láser, ahí. La puerta principal que se abría hacia adentro. Ya, vamos pensando, estamos hablando de un incendio, 2000 personas adentro de una iglesia tratando de salir con las puertas que se abren hacia adentro. Ya tenemos algo que no va a funcionar. Estas puertas laterales eran muy chiquititas y cabía solamente una persona a la vez. Había en la sacristía, que es este de acá, la A, que está aquí, en esta sacristía había una puerta de salida, pero los sacerdotes las habrían cerrado para poder proteger todo lo que había en la sacristía, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuántas salidas habían cuando esto se prende en fuego? Muy poquitas. Y las puertas se abren hacia adentro y no tienen esta bisagra doble que ya era protocolo en Europa, pero que aquí, lógicamente, no habían llegado. Ay, no puedo apretar ahí. Voy. El presbítero Mariano Casanova, antes de ser efectivamente obispo, le llama la atención y dice, aquí están tratando de perjudicar a la iglesia, están tratando de perjudicarla, y hace un catastro de cuánta gente efectivamente habría cabido dentro de la iglesia. Pero yo les dije, este era una fecha popular, podríamos decir que la misa más importante, y el Mercurio de Valparaíso calcula que cabían 3000 personas, y Mariano Casanova calcula que cabían 1550. Como dice la Fran Solar, este señor nunca se subió al metro un lunes en la mañana, porque donde caben 10 pueden caber el doble, ¿ya? Además que en esa época no se usaban sillas, ¿ya? Después les voy a mostrar, las mujeres iban y se sentaban en alfombras, por lo tanto uno no puede calcular, porque uno diría, claro, pero sentados ya para... No, aquí esto es una explanada dentro de la iglesia donde no hay sillas. La prensa cuenta que ya a las 3 de la tarde había gente esperando entrar. Y esto es lo que yo creo que es una de las cosas más complejas, porque efectivamente en esta época es la época en que la crinolina, esa falda, era de mayor diámetro. O sea, la que tenía la falda más grande era la más linda. Vamos sumando. Tenemos una iglesia defectuosa, puertas muy chicas y una puerta que se abre hacia adentro. Y mujeres vestidas de seda, de lino, en verano. Y aparte esto que eran las mujeres del velo. Estas fotos son de un libro nuevo de los Bruckmann que se llama Mujeres bajo el lente, no me acuerdo, pero mujeres, que son fotos de estas mujeres, que miren por favor la cantidad de tela que tiene cada una de ellas. Vamos sumando factores para este incendio. Se van a convertir básicamente en antorchas vivas. Dentro ahí del Museo Histórico Nacional hay uno de estos vestidos muy chiquitito, yo creo que no quepo ni a patada, ¿ya? Pero uno ve que hay tela. O sea, está bien que yo no quepa, pero sí les digo que dentro de ese vestido hay tela. Este este evento era nuevo. La gente quería ir. Las mujeres son devotas. Esto es como cuando uno le dice, no, tienen el cumpleaños del niño en el jardín. ¿Se acuerdan que uno llevaba cosas y adornar? Uno se preocupa de ornamentar, de hacer todo lo más lindo para la Virgen. Y eso van a hacer. Esta litografía puntualmente es de uno de los norteamericanos que va a entrar como rescatista y ve esto y dice, él describe esta escena, que para mí es un infierno. Y miren todo lo que cuelga, todas las velitas, todo lo que hay. Se van a preocupar de ornamentar la iglesia con telas, con lienzos, con guirnaldas, todo de tela, todo de género, todo inflamable, porque era el Día de la Virgen. O sea, acá hay una devoción enorme. Lámparas de gas, lámparas de hidrógeno, la guirnalda, el altar de madera. O sea, vamos sumando factores y por lo demás estas lámparas que uno dice, ah, lámpara de gas, prenderla. No,
eran todavía súper tecnológicas. Entonces uno daba el chispero y salía la llama volando. Bajaba y el chispero y te quedabas sin llama. Entonces no era tan controlable, no era tan fácil para nadie poder usar estas lámparas. Algunos dicen que esto fue más que un accidente porque efectivamente se tomaron muy malas decisiones, porque venía el nuncio Alejo Izaguirre que venía representando al Papa. Por lo tanto, como yo les digo, vamos mezclando factores. El fervor religioso, le queremos mostrar al representante del Papa que aquí vibramos con la Virgen, por supuesto, ¿ya? Como yo les digo, van a poner esas alfombritas que son las que las mujeres iban bordando, para poder tenerlo. Acá también, si ustedes ven, esta foto la sacó mi marido. Él encontró que yo era mucho más importante que la alfombra. No lo vamos a negar, pero yo quería la alfombra, no lo logré y no me fijé en ese minuto. Al frente de esto está el vestido y detrás de esto están estas litografías, que son las que yo les digo de estos señores que norteamericanos que después van a comentarlo. Y aquí está una de las alfombras, que sería más o menos una alfombra así. Vamos sumando factores, ¿ya? O sea, un accidente de todas maneras por todo lo que había. ¿Cómo se origina esto? Había un lienzo, porque Gandarilla había mandado a hacer un lienzo de la Virgen al óleo a Chicarelli, ¿ya? Chicarelli, un artista italiano que estuvo acá en Chile, y abajo le pone una media luna de parafina. Como yo les dije, nadie sabía manipular estas lamparitas, por lo tanto, tampoco se sabe puntualmente, esto todo se sabe por la prensa, pero él o alguno de los sacerdotes o alguien dentro de la iglesia habría prendido esta llama. Como no sabían prenderla porque nadie sabía, se habría disparado esta llama y habría empezado a agarrar parte del lienzo. Una vez que agarra el lienzo, esta cuestión básicamente empieza a escalar y dura una hora el incendio. Es rapidísimo, van a tratar de apagar, pero también entiendan ustedes la cantidad de gente que había dentro. Las mujeres todas sentadas en sus alfombras. En el altar, este problema de que está este fuego que empieza a expandirse, que van a tratar de apagar, pero que no van a imaginarse jamás que esto se iba a prender y que iba a agarrar toda la iglesia. Entonces ciertas partes dijeron, oye, no, tranquilo, si esto lo vamos a apagar. Entonces en una primera instancia, como que nadie se asusta, nadie sale corriendo. Y cuando las de adelante empiezan a correr hacia atrás, ya es demasiado tarde y empiezan a pisar a las otras que estaban sentadas. Aquí esta imagen también dentro de las que después se van a configurar sobre este incendio muestra ya cuando estas mujeres ya no pueden salir, pues de nuevo, crinolinas, velos, telas. ¿Qué tan fácil se imaginan ustedes corriendo? Acuérdense que no hay un pasillo central, no hay bancas, o sea, eso es un montón de gente, una ruma de cuerpos, además con las puertas que se abrían hacia adentro. Cuentan ahí algunas de las partes de la prensa que los hombres metían los brazos para tratar de sacar a estas mujeres mojados, ellos se mojaban para poder meterse, pero que efectivamente era muy difícil salvarlas porque ya en la puerta estaban completamente todas apiñadas. En este minuto, cuando ya el incendio está avanzando, se quema la cúpula y dicen que sonó la caída de las campanas, se produce un silencio sepulcral en Santiago y solo se escuchaba los gritos de estas mujeres. Se podría decir que a casi todos en Santiago se les murió algún conocido. Se van a demorar entre 15 a 20 días en poder sacar los cadáveres, ¿ya? Estamos hablando del 8 de diciembre, imagínense el calor. Por lo tanto, van a tapiar, si ustedes se fijan acá atrás, van a tapiar esto. Estas fotos son como de 15 o 20 días después. Van a tapiar acá con ladrillos, porque entre el olor y lo que se veía era muy fuerte. Y aquí está una campana. Miren ahí, dentro de esa foto también hay una de las campanas, que ya les voy a contar dónde está. Uy, ahí. El doctor Tocornal es el que le toca un poquito hacer de médico legal y cuando tiene que contar los resultados lo hace casi llorando porque lo normal en un incendio es que se mueran asfixiados. ¿Ya? Uno, en el fondo, yo no me ha tocado cerca, gracias a Dios, pero primero uno se asfixia y se quema por dentro y después se le muere el cuerpo. En este caso fue todo lo contrario. Las mujeres murieron
en martirio. Y él dice que habían expresiones incluso de horror en estos cuerpos. Se convirtieron a raíz de todas estas telas y de todas estas llamas en verdaderas antorchas humanas. Ustedes se preguntarán, la profe está hablando de 2000 cuerpos, ¿dónde están? Se hizo una de las fosas, yo diría, más grandes que hay al menos en Sudamérica y que les apuesto que hoy día quizás ya saben, pero cuando yo empecé a estudiar esto, antes de o sea, justo cuando salió el libro, no me lo hubiese imaginado nunca. Pero ya les voy a contar, la vamos a dejar ahí en stand-by. 200 hombres van a hacer esta fosa, van a demorarse con 164 carretas. Se estima que era un 2% de la población, por lo tanto a casi todos se le murió. Y esto va a estar, esta fosa la hacen, aunque ustedes no lo crean, aquí, al frente del cementerio general, donde está esta semiplaza, ¿ya? Que no se puede construir nada ahí, porque debajo de eso está la mayoría, no todos, está la mayoría de los cuerpos de estas mujeres. Yo fui hace poquito y me dio mucha pena porque efectivamente a raíz de todo lo que ha pasado en Chile, aquí los angelitos salieron volando, pero habían, y aquí estaban estos ángeles, y sale efectivamente ahí a las víctimas del incendio de la compañía. Hay algunos que, bueno, y la prensa también dice que los sacerdotes efectivamente escaparon por la sacristía sin prestar ayuda porque su principal tarea era efectivamente salvaguardar los elementos que habían en esta sacristía. Ya recuerden que llamaba una iglesia súper antigua, por lo tanto tienen que haber habido bastantes cosas que era necesario salvar. Hay un inventario que lo pueden encontrar en Memoria Chilena de todas aquellas cosas que se salvaron de esta iglesia. Y el libro se llama El buzón de las impuras. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué es el buzón de las impuras? La única cosa que se salvó fue un buzón. En este buzón, las hijas de María, esta congregación laica de Gandarilla, iban metiendo sus pecados, ¿ya? Y le llamaban el buzón de las impuras porque efectivamente ellas eran como impuras al tener estos pecados que no se imaginen que eran muy terribles, deben haber sido como, tengo ganas de estudiar, no quiero tener hijos, ya acuérdense que estamos en una época donde los pecados son bastante distintos. Cuando el intendente de Santiago, Francisco Bascuñán, encuentra este buzón, el cura Joaquín Larraín Gandarilla, el mismo de la hija de María, se empieza a agarrar por carta en el Mercurio con Francisco Bascuñán para pedirle de vuelta el buzón. ¿Qué pasa acá? Que Francisco Bascuñán, que se le muere de hecho su hermana en el incendio, custodia este buzón y no se lo quiere entregar. Y ahí viene este problema porque el jesuita Gandarilla dice, pero es que es mío, el Bascuñán le dice, pero es que no, entonces que él no le hace, ahí venía también la disputa iglesia-estado, porque Bascuñán le dice básicamente, yo no te hago caso a ti, yo le hago caso al presidente, por lo tanto, tú sacerdote no me puedes venir a dar instrucciones, ¿ya? Acuérdense que estamos en esta lucha entre la iglesia y el Estado. Además que Bascuñán le dice, bueno, pero yo no te puedo entregar las cartas porque están protegidas por confesión. Así que las cartas las vamos a hacer desaparecer, pero él dice que no se mancha la honra de las mujeres, por lo tanto, Gandarilla dice, bueno, si no se mancha la honra de las mujeres, significa que no hay nada malo en estas cartas. Acá es donde entra la ficción de Francisca Solar. Francisca Solar lo que hace es dar una respuesta a lo que habría en este buzón, desde una mirada quizás un poco más controversial al efectivamente culpar a estos jesuitas de lo que ocurría en esa iglesia, pero como ya les dije, eso es ficción y las cartas nosotros no las tenemos, ¿ya? El libro es sobre las hijas de María, que es esta institución donde aquí lo que se pretende, de cierta forma, es devolverles la relevancia histórica a estas mujeres, porque ellas estaban enseñadas en la pureza, humildad, obediencia, caridad, o sea, como ser un poco más sumisa, pero eran mujeres con ambiciones, con dolores, con vidas, que lo que se pretende aquí es simplemente devolverles esta relevancia histórica. Y esto viene de mucho tiempo atrás, que tampoco tenemos tiempo hoy día, pero si lo quieren conversar después feliz, como de esta idea de que cuando llegan aquí la religión católica a América, cuando estaban los españoles y los indígenas,
¿Qué ocurre? Que no pueden controlar a los hombres, entonces es más fácil constreñir a la mujer. ¿Ya? Porque la mujer es la que puede decir que no, dándole el valor de la virginidad, etcétera, que ella ponga el freno porque el hombre era un poquito más complejo. ¿Ya? Así que desde ahí viene esta idea de pureza, humildad, obediencia y caridad. Como yo les decía, una cosa que en Chile no se conoce, que recién yo les diría que este año empezó a estar en boga a raíz del libro, porque hay muy poquito. Yo de hecho hoy día estuve con otra persona que le voy a mostrar al final cosas que me mostró, que me decía que también le había costado mucho llegar a tener información, pero el New York Times, el 18 de enero, o sea, casi un mes después, le dedica la portada completa. El New York Times no hace eso con información extranjera, ¿ya? Así que el New York Times hace una crónica profunda, bien reporteada, ahí se dice que son 2.500 personas, van a tener, acuérdense que en Chile en ese minuto había un montón de gringos, franceses, británicos, etcétera, van a tener sus propios periodistas, van a condenar, aquí sí en el New York Times condenan a los sacerdotes, en el fondo los culpan un poco de negligencia, no, ojo, al tiro no hay una conspiración, no querían matar mujeres, no, simplemente de negligencia que se podría haber evitado, ¿ya? O sea, eso es lo que pasa después de todo accidente. Y se destaca la labor de los norteamericanos, porque efectivamente ellos van a ser los héroes de la jornada. Al fin, a los gringos siempre que les gusta ser los héroes, en este caso sí lo fueron. Juan Bautista Ugarte va a morir viejito en su cama, por supuesto, porque en esa época los sacerdotes y la iglesia tiene fuero eclesiástico, así que, y esto va a ser considerado incluso por la Corte Suprema como un accidente. De hecho, al año, en la conmemoración, él mismo hace la misa, ¿ya? Así que ahí cada uno saca sus propias conclusiones. Una de las consecuencias más importantes es la creación de la primera compañía de bomberos en Santiago. De hecho, cuando José Luis Claro y Cruz la propone, lo hace a través también del diario, el 11 de diciembre hacen la primera convocación, llega tanta gente que lo tienen que cambiar para una segunda fecha y ya el 20 de diciembre firman la creación de esta primera compañía de bomberos, que hoy día, si ustedes van al Museo de Bomberos, hay una de las campanas, ¿ya? Porque las campanas van a estar en distintas partes, de hecho, tienen su propia historia. Otra de las consecuencias que yo creo que es una también de las más importantes es la secularización del Estado, esta idea de hacer que el Estado sea laico y no religioso. Se van a ir aprobando leyes, se va a usar, es una historia bastante engorrosa, pero un periodo en que hay una vacancia arzobispal y ahí van a meter la primera ley de cementerios. En 1883 es posterior, pero este incendio lo que hace en este minuto, que es un periodo anticlerical, ya acuérdense que están los liberales en el poder, o sea, fusión, pero están yendo los liberales, no quieren que la iglesia tenga tanta preponderancia, esto era perfecto para echarle la culpa a los sacerdotes y decir que ellos eran aquí, que eran allá, en el fondo se van a usar este incendio, además por la gravedad, para poder hacer que el Estado sea menos religioso, ¿ya? Otra cosa importante es que también se va a acelerar el proceso de electrificación, porque en 1883 también la Plaza de Armas va a tener luces, ¿ya? Eléctricas, porque también van a decir, chuta, parte del problema de esto fue que todo era con velas. Así que ojo, que parte el proceso de secularización que no termina hasta 1925 con la constitución que hace Alessandri en 1925, donde ahí se establece la separación de la iglesia y el Estado. Sin embargo, se considera que es un proceso que se da bastante rápido, por lo menos las leyes laicas de cementerio, registro civil y matrimonio, ¿ya? Porque cuando sale la iglesia se pone el Estado, no es que la iglesia desaparezca, sino que el Estado tiene que usar ese lugar de la iglesia. Dentro del libro, que a mí lo que me gustó mucho también acá, para que ustedes se lo vayan a leer ahora, estoy en la hora, es que hay cosas que son reales, casi todo es real, menos la historia de las mujeres propiamente tal, pero las monjas, el tren, justo en esa época se inaugura recién el tren, entonces en el libro sale mucho esto de que van al tren y que está recién inaugurado el tren. Hay todo un conflicto porque en esta época, 1863 al 65, está la guerra de secesión en Estados Unidos, la guerra donde Lincoln aboga por la abolición de la esclavitud. Los intendentes y los sacerdotes que salen en el libro también son reales. Incluso
van a haber varias referencias de arquitectos, ya Brunet de Metz y Lucien Genol, que también son arquitectos reales, porque esa es la típica cosa que uno está leyendo y dice, ¿será verdad? ¿No será verdad? Son efectivamente reales. Se habla mucho de Henry Meiggs, quien hizo el primer ferrocarril que, Caldera-Copiapó, también una de las primeras desaladoras de aquí en Sudamérica, un personaje que yo creo que es muy interesante, perdón, me salté, a Wheelwright, es un personaje muy interesante, y también Henry Meiggs, que tiene que ver con todo lo que va a pasar después con el proceso de transformación un poco del territorio, de los ferrocarriles, etcétera. Así que estos personajes también, para alguien se lee en el libro, que yo sé que se lo van a autorregalar para la Navidad, son personajes reales. Hoy día Hoy día tenemos esto, tenemos esta Virgen que está fuera del cementerio general. La misma sociedad decidió que en ese lugar donde se había quemado la iglesia no se hiciera nada más. Por eso es que hoy día tenemos los jardines perdón, los jardines que están acá de el Congreso, ¿ya? Y como yo les digo, si esto fue un accidente o negligencia, ahí cada uno se tiene que poner a leer porque faltan muchísimos detalles, y en todo caso no es con intención. Esto no es un incendio que se haya programado, porque hay mucha gente que dice que es una conspiración. Mentira. Esto simplemente o fue un accidente o efectivamente la iglesia estaba vieja. Hoy día me topé con un señor que se llama Fernando Clotet y que me mostró, y se los comparto porque yo me súper emocioné, con que su tátara abuela rescató este Cristo de la iglesia de la Compañía, un Cristo de plomo que, si ustedes lo ven, está derretido. Esa faldita se la pusieron después. Él hizo todos los estudios para corroborar que era un original y que había estado ahí. Así que yo me emocioné mucho cuando me lo mostró, porque no me imaginaba nunca como esos detallitos que uno dice, bueno, claro, ¿y qué pasó con las cosas de adentro? Y esta es una moneda de este mismo señor Fernando Clotet, del centenario, del primer centenario del incendio de la compañía, ¿ya? De 1963. Así está hoy día los jardines, que uno los puede ver desde afuera, generalmente están cerrados, con las campanas que estaban así, pero que ahora están así, ¿ya? Ahí está, hicieron esta especie de monumento con las campanas adentro. Ojo que las campanas, al principio nadie las quería, terminaron en Inglaterra, después para el terremoto del 2010 las pidieron de vuelta y hoy día están en ese lugar. Hay una, esta es la del Museo de los Bomberos, que está ahí, y esta está en el Wique en Colchagua. Así que con eso voy cerrando con esta imagen, que vamos a ver las dos partes, pero Gandarilla efectivamente dijo, prometo, con el Todopoderoso como mi testigo, que Chile no habrá visto nada igual. Y efectivamente no lo traigo a colación, por favor, por lo que haya dicho Gandarilla, sino que porque es nuestro Titanic y nosotros no sabemos, y les apuesto que la gente que va a ese lugar cuando llega ahí tampoco le dicen. Y para motivarlas y motivarlos a leer el libro de la Fran Solar, ella termina diciendo, se dice que el pasado no puede reescribirse, pero sí desde la ficción. Y ese es mi superpoder, nunca más sin nosotras. Así que con eso termino, espero que les haya gustado. Voy a dejar de compartir. Em, yo les digo al tiro que no me quiero meter mucho en el tema religioso, porque creo que hay que respetar todo tipo de decisiones. Vamos a ser bastante liberales, como los liberales tolerantes religiosamente. Mi idea era dejarlos con una idea de lo que había sido el incendio. Ojalá que el 8 de diciembre se acuerden de la Virgen y también de este hecho. Así que ahí ya le doy la palabra a Raúl. Bien, un aplauso gigante para ti, Bárbara. Creo que todos están ahí bastante emocionados por la charla que nos acabas de dar. Se nos pasó el tiempo volando, y creo que Sí, es por lo entretenido que estuvo la charla, lo ilustrativo y la cantidad de datos que nos diste, inclusive ese último regalito. Yo les quiero regalar otra cosa más, ya que dijiste dónde podrían estar. em, Más artículos del incendio de la compañía. Bien, en el Museo del Carmen de Maipú está también. una banca que resistió el incendio, posiblemente que haya estado dentro de la sacristía, y también están los paños litúrgicos de ese día.
que esos están en depósito, pero alguna vez los toqué con los guantes y me emocioné mucho también porque están ahí. Pero la banca está en exposición, así que la pueden ver. Está en la sala de carruajes. Y un dato adicional es que la, la Basílica del Salvador, la Basílica del Salvador eh, es una iglesia, la que está en Almirante Barroso, me parece, en el centro de Santiago, que es una construcción neogótica, casi gótica, eh, en Santiago, que es muy, muy bueno de verla y que lamentablemente está en ruinas, aunque está en proceso de reconstrucción. Bien, también tiene una unida bastante singular con con el incendio o con la iglesia del incendio de la compañía, ya que se construyó en honor a los caídos en ese día, a los muertos en ese día. Bárbara, paso a preguntarte algunas de las cosas que han dicho por acá, pero también transmitirte muchos de los comentarios positivos. Te han felicitado muchísimo, Lo muy estoy viendo, lo entretenida, estoy leyendo, seca la sí. profesora. Me voy a acostar Y feliz hoy día. sí, 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 no, muy bien. Así que muchas gracias, Bárbara. Y bueno, preguntaban ahí si tú tenías conocimiento, si habían hecho algún estudio arqueológico. Yo creo que diste una respuesta a partir de una imagen, pero ¿sabes si se ha hecho algún estudio arqueológico en el sitio del suceso? Yo entiendo que no. ¿Ya? No te podría, no me podría explayar mucho más, pero entiendo que no. Y que además que es un lugar que generalmente está cerrado y que lo abren para el Día del Patrimonio, pero le ponen vallas papales y como que uno tampoco se puede acercar mucho. A mí me da un poquito la sensación de que este es un hecho que no ha sido muy estudiado en Chile por algún motivo, que claro, como hay una controversia un poco con la iglesia, quizás no se ha estudiado tanto para no meterse en problemas. Entonces, no, yo entiendo que no. Y hablando hoy día con este señor Fernando Clotet, también me dio la intención, que en el fondo lo que hizo su tatarabuela era que mandó a alguien a sacar este Cristo así como mira entre las cenizas, básicamente. Entonces, como lo que quedó y además como se decidió no hacer nada y encima después, no sé en qué estado estará arqueológicamente. Además que está al lado del Congreso, entonces yo no sé si abajo hay estacionamiento ahora, ¿cachai? Como que no... No, yo desconozco, Raúl. La verdad es que no me voy a carrilear, desconozco. Sí, no sé si alguien más sabrá. Sí, bien, perfecto. Y Mm. bueno, sí, eso, los invitamos, no sé si quieren participar. Ahí Willy está diciendo que no hay nada más abajo, que Ya, sigue siendo sí, solamente la parte del del jardín. jardín. Efectivamente se abrió para poner esto, lo de, de las campanas, que Claro, pero esto es tiene una como un estructura, tunelcito, sí. pero efectivamente no Mm. sabemos si es que tuvo algún tipo, bueno, de trabajo arqueológico, aunque sí algunas de las piezas que fueron rescatadas ha tenido todo un proceso de restauración y estudio que podríamos llamarlo arqueológico, como es en el caso, por ejemplo, de algo que yo conozco porque trabajé ahí en el Museo del Carmen de Maipú, y entiendo también que habían algunas cosas también en la Basílica del Salvador, que les recomiendo visitar. Hace muy poquito nosotros también, junto con un grupo de personas de la Universidad de los Andes, en estas salidas que hacemos del Vivamos la Ciudad, que es una actividad nuestra, también tuvimos la posibilidad de entrar a la Basílica del Salvador. Em, ¿Tú sabes, Bárbara, si es que a ver, este dato que tú diste acerca de la plaza del cementerio general es un dato que lo sabemos quienes hemos estudiado historia, pero no sé si tú en el sitio del suceso hay alguna placa conmemorativa acerca... Yo fui, ojo, que no están todos los cuerpos y además como que, mira, hay varias versiones de que los movieron, de que primero los enterraron en otra parte dentro del cementerio general y después los sacaron, como he leído muchas fuentes de muchas cosas diferentes y cada una dice algo, pero en el fondo la gran mayoría están efectivamente debajo de eso y lo único que hay es esa imagen que les mostré que yo estaba paradita al lado, que está como este monolito con la Virgen con los brazos extendidos y abajo sale en memoria de las víctimas del incendio de la Compañía de Jesús. 8 de diciembre de 1863, nada más. Y antes estaban Los Ángeles, pero ahora están, Los Ángeles volaron, no sé si los habrán sacado o se lo habrán robado, y está todo grafiteado, o sea, eso también perdió un poco de valor, pero yo sé porque la sigo mucho a la Fran Solar, que
O sea, sacó el libro este año. O sea, ella de todas maneras el 8 de diciembre va a estar para ahí y yo en un minuto también quería estar para ahí, pero estoy en Iquique, así que vayan por mí. Vayan a darse una vuelta el 8 de diciembre ahí al museo, o sea, al Cementerio General, porque algo van a hacer. O sea, la Fran quería efectivamente pedirle a alguien de patrimonio, al Estado, al que fuera, que hubiese por lo menos una placa. Porque podría ser, o sea, imagínate tú, así es el recorrido desde el Congreso hasta el Cementerio General, que no es tanto, o sea, podría ser un recorrido histórico de cosas con los bomberos, o sea, no necesariamente para que sea polémico, sino es historia, es nuestro Titanic, es realmente nuestro Titanic, entonces es súper importante. Así que los dejo invitados, no por mí, por la Fran Solar el 8 de diciembre al cementerio. Sí, ahí están hablando. La Caro Majuan, mi profesora del colegio. Gracias a ella yo estudié historia. Y está diciendo que el 8 a las 16 les deja juntarse en los jardines. Así que tienen que haber varias ideas. Véanlo en Instagram, sigan a la Fran Solar. Yo igual lo voy a estar subiendo todo lo que ella suba para que las que quieran ir, por lo menos verlo. Por lo menos verlo. ¿Estáis muteado, Raúl? Perdón, perdón, perdón. Ya, bien. Una pregunta más que dicen, ¿sabes por qué las campanas las metieron en un foso? Esto algo sé, pero no sé si tú sabes. No, entiendo que es como una especie de, como hacer un, como medio, como una experiencia, como de introspección, ¿o no? Sí, que efectivamente la Mm, construcción hace que tenga un eco porque se tocan una claro. sola vez al año, que es el 8 de diciembre a mediodía, y también para cumplir un poco con la promesa de no hacer nada más ahí. Sí, de hecho la carta de la gente pidiendo que sale en tal memoria chilena, que no me acuerdo, la tengo acá en el teléfono, donde se decide que no se va a hacer nada ahí, está escrita, está todo escrito. Ujú. Sí, que se demuela todo y que queden solamente los jardines. Bien, perfecto. Bueno, en honor al tiempo doy la palabra a Sofía, coorganizadora de esta charla junto con el Centro para la Enseñanza de la Religión. Y te voy a dar la palabra a Sofía. Y bueno, vamos despidiendo ya esta excelente charla. Así que, Sofía, Igual, eso, sí. cualquier cosa, si les quedan dudas o lo que sea, me pueden escribir en mi Instagram, está hasta mi teléfono de WhatsApp. Ya, si que quieren que les mande las fotos, las cosas, los textos que a mí me han llegado, lo que necesiten, hasta la presentación se las puedo compartir para que si es que necesitan para repasar un poco el tema. ¿Ya? Buenísimo. Perfecto, muchísimas gracias Bárbara, la verdad que excelente tu exposición, nos quedamos todos con ganas de que ojalá hubiera sido 2 horas más, porque yo creo que debe haber miles de preguntas y de saber más detalles, porque la verdad que lo hiciste de una manera sumamente entretenida, toda la isla, el hilo histórico que, para ubicarnos en tiempo y espacio, y bueno, y todas las anécdotas fantásticas, las fotos, y de una forma muy cercana, así que te agradecemos muchísimo y comparto lo que dicen muchos en el chat que bueno, que lamentablemente esto no se estudia en los colegios y que No. son cosas muy nuestras y que es importante conocerlas. Así que bueno, pero para eso también estamos acá, para llevar estas otras cosas que a veces cuando nos tocan en los colegios tampoco las sabemos apreciar tan bien. No hay que olvidarse de esa otra parte. Entonces ahora con más tiempo, más sabiduría, más, más años de conocer otras cosas, también nos parecen mucho más atractivas y mucho más interesantes. Así que muchísimas gracias a todos por haberse conectado, invitadísimos a seguirnos en nuestras redes sociales para que sigan conociendo todas las actividades que se vienen generando. Y bueno, yo ahí les puse la próxima actividad que es una bastante pronto, que es sobre los retablos. Así que bueno, seguramente Raúl les enviará más información a todos para que ojalá se puedan conectar. ¿Sí? Así es, Muchas gracias efectivamente, a todos. Sofía. Muchísimas Muy gracias, buenas. sí. Sí, eso justamente iba a decir. Están todos invitados a la próxima charla, que es el próximo jueves 12 de diciembre, un día muy bonito, el día de la Virgen de Guadalupe, a las 19 horas. Y justamente este viaje, retablos, una travesía de Europa a América, y más aún invitarlos a quienes puedan visitar la exposición de retablos ayacuchanos, que está en el Museo de Artes de la Universidad de los Andes, que fue inaugurada el día de hoy, que la verdad vale la pena darse la vuelta. Así que, Bárbara, agradecerte nuevamente.
agradecerte por tu tiempo, por la dedicación que tuviste para esta charla y por la disponibilidad, disposición que tienes para con todos los presentes aquí en esta aula virtual. Y bueno, te dejamos invitada para una próxima charla entonces. Sí, allá, lo logré. Oigan, y también, y vayan yo fui con Raúl, ahí nos conocimos, a todos los ciudad, ¿cómo se llama? Recorriendo la ciudad. Vivamos la ciudad. Vivamos la ciudad, fuimos a la mezquita, a la iglesia ortodoxa, a la luterana en Valparaíso, así que vayan a esos paseos que lo hemos pasado muy bien durante este año paseando. Yo voy absolutamente alumna, llegué ahí, pago todo, así que no es que esté haciéndole publicidad porque nadie me dijo que No, le no hiciera tenía publicidad. pituto. No, no tenía pituto, nada, ya, así que los motivos porque va mucha gente y es súper entretenido. Así es. Bien. Es, Entonces, muy buenas tardes a todos. Nos vemos en una próxima charla. Hasta que estén muy luego. bien. Hasta luego, gracias. Chao, chao.